Buenas tardes a todos. Vamos a seguir un poco con las sesiones que se iniciaron esta mañana y vamos a entrar un poco en el programa de por la tarde, en el que vamos a tener 3 ponencias, en concreto la primera a cargo del doctor Pau Roussel Köster, y después a continuación tendremos la presentación un poco por parte de los dos investigadores principales de los dos equipos que han dirigido el proyecto que es objeto de estas jornadas de cierre del mismo. Bien, la ponencia que vamos a escuchar a continuación está puesto. Vale, que me lo tengo que poner, de acuerdo. La ponencia que vamos a escuchar a continuación, vamos a entrar en el ámbito de la economía, de la cultura y concretamente en la lectura desde las ciudades medias, como es este aspecto económico que no ha sido tratado por la mañana, ha sido más en el ámbito de las políticas, y solamente un par de pinceladas del ponente de esta comunicación. El doctor Pau Roussel Köster es profesor titular de Economía Aplicada y también al mismo tiempo es director del área de investigación en Economía de la Cultura del Turismo de la Universidad de Valencia. Ha publicado numerosos libros y artículos en revistas especializadas y también en prensa sobre temas que están relacionados con la comunicación y la cultura. De forma habitual ha venido participando también en seminarios y conferencias. En el ámbito, o esos seminarios y conferencias han tratado temas como ciudades creativas, la relación entre cultura, innovación y desarrollo, y por supuesto también, como es el ámbito económico, pues el impacto económico de la actividad cultural, ¿no?, desde el punto de vista del sector. Ha participado y también liderado algunos conjuntos de proyectos nacionales e internacionales en el ámbito sobre todo del marco europeo y en concreto, pues entre ellos en Innova y Culture for Cities and Regions, ¿no? Y sin más preámbulos, pues te cedo la palabra. Pues muchas gracias, estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias al equipo de investigación, que nos vemos en los últimos 2 años, nos hemos visto con cierta frecuencia desde aquellas reuniones en Huesca a finales de 2019 y que nos hemos ido encontrando a lo largo. He de decir que gracias al contacto con este proyecto de investigación y con vosotros y vosotras, nos hemos empezado a interesar por las ciudades medias, que la verdad es que no estaban en nuestro foco hasta ahora, y nos ha obligado a cierto esfuerzo a mirar también qué pasa fuera de esos espacios metropolitanos, que es verdad que es donde se centraba la investigación en el ámbito del análisis económico de la cultura o del impacto de las políticas culturales, es donde fijábamos nuestra atención. Mi encargo entonces es hablar un poquito de economía de la cultura y de qué perspectiva se puede tener sobre las ciudades medias, pero quisiera aprovechar 5 minutitos de promoción y propaganda antes de la intervención, sobre todo, no tanto por los que estáis aquí, que a lo mejor lo conocéis con más detalle, pero sobre todo los que nos ven por internet, en su caso. Me gustaría hablar 5 minutitos de nuestro equipo de investigación, si soy capaz de... Porque además estamos muy orgullosos que se nos quemó el servidor físicamente, el servidor donde teníamos la página web en la primavera pasada, y hemos tenido que recomponer todos nuestros archivos de nuestra página web, y esta es la primera presentación oficial de nuestra nueva página web, que es Econcool.eu, y donde un poco también ofrecemos pues todas nuestras publicaciones, todos nuestros proyectos. Quiero decir, aquí en las publicaciones pues tenemos más de casi 200 publicaciones de los últimos 20 años, no es ningún mérito especial, es simplemente el paso del tiempo. 20 años dan para mucho y, por tanto, hay aquí mucho material que es accesible todo a texto completo en la mayoría de los casos, excepto en algunos donde es algún rapport que es propiedad de los que nos lo han encargado y no nos permite publicarlo, pero en la mayoría de los casos se trata de información abierta. Aquí, en este sentido, también quiero decir que hemos iniciado un periodo que quizá era uno de nuestros huecos como equipo de investigación, con la trayectoria que tenemos, que es el ámbito de la formación específica en títulos propios, y lo que ofrecemos en este curso académico son títulos propios de la Universidad de Valencia relacionados
con aspectos que creemos claves en el tema del análisis de los fenómenos culturales. Un curso que tiene que ver con la internacionalización de los sectores culturales y creativos, un curso, son pequeños cursos, un curso sobre el análisis cuantitativo de los fenómenos culturales. Yo creo que los agentes culturales tienen notables carencias en el dominio de algunas técnicas para el análisis cuantitativo de los fenómenos culturales, uno que tiene que ver con cultura y bienestar y salud, uno que tiene que ver con cultura y digitalización y uno que tiene que ver con cultura y políticas urbanas, porque yo creo que también aquí aún hay mucho espacio para la formación, como hemos visto desde el análisis que hacía Juan esta mañana, pero también desde el propio análisis sobre el caso de Cuenca. Yo creo que hay mucho campo por recorrer y, por tanto, nosotros podemos decir que ofrecemos nuestra experiencia como investigadores en los últimos años y trasladamos o transformamos esa experiencia en algunas ofertas formativas que pienso que pueden ser de interés, al igual que todas nuestras publicaciones y todos nuestros proyectos, que también están aquí en esta página web. Bueno, una vez con esta pequeña cuña publicitaria, vamos a ver. Si tenemos que hablar de economía de la cultura y tenemos que hablar de ciudades, tenemos que decir que las ciudades, la verdad es que es un gran invento cultural de la humanidad. Según cómo nos anclemos en el pasado, podemos hablar, no sé, un invento de 4.000 o de 8.000 años, según quien haga la lectura, de donde aparecen las primeras ciudades en las grandes civilizaciones de la prehistoria, ¿no? La ciudad es un gran invento porque resuelve los problemas básicos de la humanidad, de los grupos humanos. Es decir, la ciudad te aísla o te protege frente a una naturaleza hostil y la ciudad es un espacio de naturaleza controlada, donde se pueden resolver de manera más o menos eficiente aquellos grandes problemas económicos, que es la supervivencia, cómo establecer un sistema económico que satisfaga las necesidades de los ciudadanos, y por tanto la ciudad ha dado respuesta a esas demandas y por eso es uno de los grandes inventos de la humanidad y es uno de los inventos que persisten a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que no haya ciudades fallidas y que no hay ciudades desaparecidas y hay ciudades en declive y hay ciudades invivibles y hay ciudades destruidas y hay ciudades naturalmente, pero aún así el proceso constante de urbanización es casi una de las constantes de la historia de la humanidad porque la ciudad resuelve muchos de los problemas que planteamos, ¿no? Se trata, en teoría, de un ingenio eficaz para la satisfacción de las necesidades humanas y además es un espacio donde cuando no satisfacen nuestras necesidades como colectivos, como grupos, encontramos mecanismos para mostrar que eso no es así, encontramos mecanismos para resolver esas ineficiencias, ¿no? Por tanto, la ciudad es un gran invento cultural. Hay el adagio medieval de que la ciudad nos hace libres y es verdad, nos hace libres en el sentido que nos permite no someternos a las reglas de la naturaleza, que son, a veces tenemos una visión idílica de la naturaleza, pero la naturaleza es un gran castigador o un gran de la propia condición humana y nos somete a muchas presiones y la ciudad este adagio medieval que nos permitía, nos hace sentirnos libres porque además la ciudad, como ahora veremos, o la mirada que tenemos sobre la ciudad, establece espacios de relación bastante eficientes entre los individuos, entre los sujetos, ¿no? Y por tanto pasamos de ser individuos sometidos a las leyes de la naturaleza a ser comunidades que controlamos nuestro propio destino a través de la inteligencia, del control de nuestros deseos, de nuestros anhelos colectivos, de nuestra capacidad de reflexionar, de interactuar con otras personas. Si el objetivo yo diría, de toda acción colectiva, es decir, del objetivo de toda política pública, de toda acción que nos lleve a determinar que esto lo podemos resolver colectivamente mejor que individualmente, el único objetivo posible es satisfacer
nuestras necesidades, y en este sentido, una vez resueltos las cuestiones que tienen que ver con la satisfacción de ciertas necesidades materiales que nos condicionan, el suficiente número de calorías, que estar cubiertos, pues todo lo que tiene que haber a partir de entonces, nuestras necesidades tienen que ver, o sea, el incremento de nuestro bienestar, de nuestra utilidad, de nuestra felicidad tiene que ver con a partir de un determinado momento, con el placer, porque aquí a veces hay una lectura muy protestante, ¿no? El placer, desde esta perspectiva mediterránea, es uno de los objetivos de la vida humana, no puede ser de otra manera. No podemos perseguir el no placer, tenemos que perseguir el placer. Tiene que ver con el compromiso con los demás, con una comunidad, y tiene que ver con el significado, con el sentido de lo que estamos haciendo. Estos son aquellos elementos que mejoran nuestro bienestar, nuestra utilidad, lo que los economistas denominamos utilidad. Es decir, si nos tenemos que juntar colectivamente para mejorar nuestra utilidad, que este es el objetivo de las políticas públicas, esto a partir de un determinado momento tiene que ser a partir de la mejora de nuestro placer, de nuestro compromiso con la comunidad y de encontrar sentido a lo que hacemos, sentido. Y esto no nos lo proporcionan ni los coches, ni la comida, ni nos lo proporciona aquello que tiene una dimensión simbólica, aquello que tiene una dimensión cultural. Es decir, la cultura es el principal proveedor de utilidad y bienestar de los individuos, de las comunidades. Es el momento de la cultura, digo, cuando ya hemos satisfecho determinadas necesidades culturales. Y esto tiene que ver con ese planteamiento que hacía Juan esta mañana, de que si hacemos algo colectivamente, tiene que ser algo con el objetivo final de mejorar nuestro bienestar, de mejorar nuestra utilidad, que tiene que ver con la satisfacción de los derechos culturales. Juan los ordenaba de una determinada manera. Nosotros ya llevamos algún tiempo haciendo una clasificación que nos parece bastante pertinente, es decir, ¿qué son los derechos culturales? El primer derecho es el derecho que tiene a la construcción de nuestro propio yo, que tiene que ser con la identidad, y cómo construimos la identidad, el sentido de pertenencia que estábamos hablando esta mañana, a partir de recursos simbólicos, de referencias con los demás, es decir, y esto es cultura. El segundo conjunto de derechos culturales tiene que ver con el derecho a acceder, a participar, que esto ha hablado también Juana de primero el acceso a la cultura, la democratización cultural, y luego la democracia cultural, no es el derecho a acceder, sino derecho a participar. Y hay un tercer conjunto de derechos que a mí me parece que a veces no lo resaltamos suficientemente, pero a mí me parecen casi de los más importantes. El derecho a emocionarse, el derecho a compartir, el derecho a expresarse a través de las disciplinas artísticas, de la comunicación simbólica, y esto tiene que ver con compartir con los demás, con sentir, compadecer con los demás. Y este es el tercer conjunto de derechos culturales, es decir, el derecho a emocionarnos, el derecho a sentir aquello que nos generan las expresiones culturales, las expresiones artísticas, que genera un valor añadido, que genera una utilidad, convirtiéndolo al lenguaje de los economistas, que muchas otras cosas no nos pueden proporcionar. Por tanto, juntarnos colectivamente, uno de los objetivos principales es satisfacer los derechos culturales. Y ahí tiene un papel muy importante la cultura. Y las ciudades son capaces, como mecanismos, como ingenios, de proveer muchos recursos que satisfacen estos derechos culturales. Y esto nos permite mirar a la ciudad. Bueno, ¿qué papel juega la ciudad en este sentido? La ciudad, en primer lugar, es un almacén. En la ciudad es un sitio geográfico que concentramos cosas, que ponemos, en vez de estar disperso por el territorio, como podéis ver, pues lo juntamos todo en la ciudad, y entonces conseguimos hacer que la ciudad sea un repositorio de elementos físicos, es un almacén de elementos físicos, y tenemos casas y conventos y calles y jardines y tal y cual, y los juntamos en un espacio, y por tanto es un almacén relativamente eficiente. Esto es lo que los economistas hablan, de economías de escala, pues lo tenemos todo relativamente cerca. Y aquí, en este repositorio, juntamos no solamente cosas físicas, sino además en las ciudades
juntamos, son depositarias físicas de elementos simbólicos, de eso que llamamos no solamente patrimonio físico, sino patrimonio intangible. Y por tanto, las ciudades también son contenedores de significados. ¿Qué es lo que hace una ciudad? Pues contener cosas, cosas físicas y cosas simbólicas. ¿Aquí tiene que ver con la escala? Sí. Cuanto más grande sea una ciudad, cuanto más grande sea el almacén, más recursos puede contener. Pero ya sabemos que hay recursos, las cosas que ponemos en los garajes o en los trasteros, pues a veces tienen mucho valor y a veces tienen poco valor. Cuando tienen mucho valor, esto que de repente en un mismo espacio concentramos pues una catedral, un convento, un tal y cual, repositorio de elementos patrimoniales, pues a veces le damos un valor especial y la convertimos en ciudad del patrimonio de la humanidad. Y le otorgamos una etiqueta porque concentra muchos elementos físicos y simbólicos en un mismo espacio. Pero, claro, aquí cuando hablamos, bueno, las ciudades son repositorios, efectivamente, y el papel de la cultura muchas veces es cuánta cantidad de elementos simbólicos tenemos en ese almacén. Y podemos tener muchas o pocas. Si tenemos muchas, ya que es exagerado, pues le decimos a la UNESCO, oye, que tenemos muchas cosas, queremos danos la etiqueta de ciudad patrimonio de la humanidad, y tenemos y eso es una etiqueta que garantiza que en ese espacio territorial hay muchos elementos simbólicos. Pero claro, aquí hay que tener un poquito de cuidadito. Esto es como los que ya estamos en los 50, larguitos, decir, uy, esta mujer o este hombre está soltero a los 50. Esta ciudad tiene mucho patrimonio. Uy, algo tendrá. Si tiene mucho patrimonio, ¿qué significa? ¿Algún defecto tendrá? ¿Qué significa que una ciudad en estos momentos tenga mucho patrimonio? Que probablemente, o en los 60, o en los 50, o en los 20, o a finales del siglo XIX, no tenía valor económico destruir patrimonio, sustituir patrimonio antiguo por nuevo patrimonio. Es decir, que una ciudad tenga mucho patrimonio probablemente es un indicador de que hubo algún fallo económico a finales del XIX, o en los 60, o en los 50, o en los tal y cual, donde no existió ningún proceso económico que generara valor a partir de la destrucción del patrimonio. Las ciudades que tienen poco patrimonio es porque han encontrado alternativas a sustituir ese patrimonio por nuevos elementos que generan dinamismo económico. Yo soy de Gandía y mi bisabuelo, fue alcalde de Gandía en 1881 y él dirigió la banda de música del pueblo para destruir las murallas de la ciudad. Y esto era el elemento de modernidad y de salto hacia adelante, y era director de un periódico que se llamaba El Progreso, y esto porque había valor económico que justificaba la destrucción del patrimonio. Aquí ha habido cierta justicia histórica, de manera que las ciudades que no tuvieron alternativas económicas a finales del XIX, antes o después de la Guerra Civil, en generar alternativas económicas que usaran el espacio que ocupaba el patrimonio, pues ahora son grandes ciudades patrimoniales. Pero esto a veces es el indicador de cierto fracaso en términos económicos de otros procesos de modernización y tal. Y esto nos dice, bueno, las ciudades que tienen mucho patrimonio, pues por algo será. Por algo será en términos de dinamismo económico. Por tanto, efectivamente, la ciudad es un repositorio, y quien tenga más elementos que en estos momentos... Y aquí hay que tener cuidado, y lo hablábamos también en la comida. Es decir, el valor del patrimonio, primero, le otorgamos valor al patrimonio gracias a que las generaciones precedentes no le otorgaron valor al patrimonio. La diversidad de nuestro patrimonio actual es porque las generaciones anteriores, es decir, casi hasta los años 60, lo que hacían era reconstruir, reutilizar, reponer, y por eso tenemos el patrimonio tan diverso y variado que tenemos en la actualidad. Imaginaros si desde la España islámica se hubiera tenido esa concepción tan conservacionista del patrimonio, no hubiéramos podido hacer nada encima, ni después, ¿no? Por tanto, hay que tener cuidadito
Es decir, el valor del patrimonio solamente tiene valor si somos capaces de usarlo. En el momento que lo musealizamos y lo congelamos, el patrimonio pierde valor. Y para usar el patrimonio, esto significa no solamente usarlo para que sean museos, sino usarlo para que sean lo que sea. Desde un coworking, es decir, la iglesia puede ser, una iglesia desacralizada puede ser un coworking, pero para eso necesitamos fibra óptica, como estamos hablando de y eso a veces en una perspectiva, pues si se daña el patrimonio, si se daña en términos muy conservacionistas, que es habitualmente la posición de los técnicos en conservación del patrimonio, para poner un aire acondicionado, fibra óptica, tal cual, pues yo desde luego recomendaría, si queremos otorgarle valor al patrimonio, hemos de darle valor al patrimonio, si queremos darle valor al patrimonio, hemos de usar el patrimonio, y si hemos de usar el patrimonio, debe tener aire acondicionado, fibra óptica, ventanales, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, a veces una visión muy conservacionista del valor del patrimonio está poniendo en riesgo el valor futuro del patrimonio, ¿eh? Por tanto, aquí hay que tener cuidadito. Naturalmente, la ciudad es un espacio de intercambio, esa es la gracia que tiene. Una ciudad es un espacio de intercambio y cuanto más eficiente hagamos los intercambios de todo, intercambio de mercancías, de trabajadores, de ideas, de personas, tiene que ser, una ciudad es una interface, que es un mecanismo de interacción y un mecanismo de concentración que nos permite, por tanto, rápidamente intercambiar. Esto es muy difícil en espacios rurales o geográficos, pues al final, ¿qué es una ciudad? Pues eso es aquel espacio, el mercado, en un espacio geográfico amplio, cuando tenemos que intercambiar vacas por gallinas, pues nos tenemos que concentrar en un sitio físico y ahí es donde establecemos mecanismos rápidos de intercambio, y que implica que no solamente intercambiamos gallinas por vacas, sino que también intercambiamos ideas, y este es el papel primordial de las ciudades en la transmisión de las ideas, en el intercambio, en la interacción entre las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, una ciudad quizás es una representación bastante, y esto es importante también desde el punto de vista simbólico y cultural. Volvemos a esas ciudades multifuncionales, es decir, esto de que vamos a un sitio a comprar, vamos a otro sitio a vivir, vamos a otro sitio a trabajar, con esto perdemos, es decir, en la ciudad como espacio de interface, de intercambio, lo que tenemos que hacer es tenerlo todo en el espacio, en el mismo espacio, ¿no? Y ser espacio de trabajo, espacio de consumo, espacio de creación, de producción, de distribución, espacio de ocio, espacio de profesional, y esto nos equivocamos con quizá el modelo americano de diferenciación funcional de los espacios entre el downtown y la zona residencial y la zona de consumo, etcétera, etcétera. No. Para que una ciudad funcione y satisfaga estas necesidades de intercambiar, de compartir, de expresarse, de comunicarse, tiene que ser un zoco. Esto lo sabemos muy bien los mediterráneos y sabemos muy bien cómo hacer estas cosas, ¿no? Y cómo convertir la plaza. La plaza es la esencia y el core de la definición de ciudad, ¿no? Y esto que lo sabemos hacer muy bien los mediterráneos, que lo hacemos bastante bien los europeos y que probablemente podríamos exportar ese know-how, porque llevamos muchos siglos, a las ciudades asiáticas, a las ciudades latinoamericanas, a las ciudades, por supuesto, a las ciudades norteamericanas, que aquello no son nada que se pueda llamar, bueno, estoy exagerando, pero nada que se pueda llamar ciudad. Y la tercera dimensión de la ciudad tiene que ver con la ciudad como escenario de nuestras propias vidas, y aquí tiene que ver con esa tercera dimensión de los derechos culturales. Las ciudades son el escenario donde expresamos, donde comunicamos, donde sentimos, donde nos desarrollamos, Por tanto, la ciudad es un espacio donde establecemos nuestras relaciones sociales, nuestras trayectorias vitales, nuestras trayectorias profesionales, nuestras trayectorias personales, ¿no? Si miramos un poco esto en esa nueva terminología que se ha planteado, y que sobre todo a partir del siglo XXI, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, si consideramos la ciudad de esa dimensión cultural como repositorio, hablamos de la ciudad patrimonio, si consideramos
la ciudad como espacio de intercambio, aquí tiene mucho papel explicativo la Smart City, esto que mejora la eficiencia a través de la tecnología, de los intercambios, del control, de la monitorización, Si hablamos de espacio para las trayectorias profesionales en el ámbito de la creación, de la experimentación, que tienen que ver con la cultura, surge ese concepto de la ciudad creativa y de la clase creativa que popularizó Florida a finales del siglo pasado, a principios de este. Y si hablamos de un poco una combinación de la ciudad cultural y creativa, pues es lo que trata de medir, que luego nos lo explicará muy bien el monitor de vuestro proyecto, ¿no? Que lo interpretáis también y lo explicáis también, ¿no? Es esta combinación entre actividad económica ligada a la cultura, entre equipamientos culturales, entre la cultura como elemento vibrante de las ciudades, ¿no? Pues tenemos estas tres dimensiones. Si hablamos, y esta perspectiva del papel de la cultura en la ciudad, ¿de verdad? ¿O esto es un rollo que repetimos y a veces no lo creemos? De que, no, los modelos de desarrollo basados en la cultura, en la creatividad y tal y cual. Bueno, pues si buscamos un indicador, si una ciudad funciona, una ciudad funciona desde el punto de vista económico. Estamos hablando de economía de la cultura. Si funciona desde un punto de vista económico, es que ha de mejorar la productividad del sistema urbano. Entonces, por tanto, para tener más capacidad para pagar salarios más elevados, para tener tasas de rentabilidad mayores, para poder pagar más impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el indicador sería la variación de la productividad en un sistema urbano. Es evidente que la cultura es importante. Es relevante en ciudades medias. Y esto, a raíz del comentario que ha hecho esta mañana Diego, efectivamente nosotros hicimos un estudio tratando de determinar, ¿hay comportamiento de ciclo político en las políticas culturales en las ciudades medias? Y la denominación que nosotros utilizamos de ciudades medias es un poco distinta a la que hacéis vosotros. Nosotros hablábamos, en términos electorales, elegimos las ciudades entre 10.000 y 100.000 habitantes. Entendiendo que menos de 10.000 el comportamiento electoral viene distorsionado porque en ciudades menores de 10.000 relaciones personales, conocer a la persona, provoca ciertas distorsiones, y en las de más de 100.000 pensábamos que los ciclos políticos determinaban más el comportamiento electoral y, por tanto, nos ubicábamos entre las ciudades entre 10.000 y 100.000 habitantes. Y la primera pregunta que nos hicimos es, ¿los políticos hacen política oportunista? Es decir, en los años de elecciones se gastan más dinero. ¿En qué se gastan más dinero? Y entonces comprobamos que habían en algunas cosas que se gastaban más dinero el año electoral. Una era cultura y otra era deporte. No tanto en educación, miramos todos los gastos públicos, no tanto en educación, no tanto en sanidad. Es decir, los políticos creen que gastarse más dinero en cultura el año de las elecciones va a tener algún efecto. Es decir, la cultura es relevante en las ciudades medias. Y luego la siguiente pregunta, una vez comprobamos esto para el caso español en las elecciones 2015-2019, las elecciones municipales de 2015-2019. Es decir, la conclusión, la primera hipótesis era sí hay comportamiento de ciclo electoral, es decir, se gasta más dinero en cultura en el año electoral que en los años anteriores, ¿vale? Y la segunda pregunta fue, ¿y esto es eficaz? ¿Tiene efectos electorales? Es decir, ¿la probabilidad de ganar las elecciones es mayor en aquellos que se gastan más dinero en el año electoral que los que se gastan menos o no se gastan? Y la respuesta también es positiva. Es decir, la política cultural tiene efectos electorales. En el caso español, para 2015 y para 2019, para las elecciones de 2019. Que esto es bueno, quiero decir, es bueno en el sentido de que pone la cultura en la agenda política. Es decir, la cultura les preocupa a los políticos, pero también genera ciertas distorsiones. Es decir, lo que hace es que planifica muy poco, se gastan el dinero en el último año de las elecciones, lo hacen mal, tiene poca continuidad porque puede que ganen, pero puede que pierdan. Por tanto, distorsiona lo que sería cierta aproximación a la racionalidad instrumental
de la política cultural. Por tanto, aquí podemos decir que bueno, pues aparece en la agenda, pero genera también muchas distorsiones desde una aproximación de cierta racionalidad instrumental de las políticas culturales. Si nosotros vemos, aquí representamos, bueno, tiene que ver el tamaño en el éxito de las estrategias económicas para mejorar la productividad del sistema urbano. Y como podemos saber, aquí hemos cogido 50 ciudades europeas, grandes ciudades europeas. Como ven, estamos hablando de más de... no, perdón, aquí no está el tamaño, ahora luego veremos el tamaño. Aquí tenemos la productividad, en el eje horizontal tenemos la productividad inicial y en el eje vertical tenemos la variación de la productividad entre 2008 y 2018. Entre 2008 y 2018, y vemos que no necesariamente las ciudades más grandes tienen mayor éxito económico. Estamos hablando de que el tamaño no determina, por tanto, aquí podríamos hacer una lectura que las ciudades medias tienen cierta posibilidad. Si miramos, bueno, ¿y de qué depende el éxito? El éxito económico, mejorar la productividad entre 2008 y 2018 en las ciudades europeas, de esta muestra de estas 50 ciudades europeas, donde teníamos una base de datos muy completa. Primer factor de éxito, para tener éxito económico, es decir, para mejorar la productividad más que la media. Tiempos de conmutación cortos. Es decir, que el tiempo que gastamos de ir a comprar, ir a trabajar, ir a producir, que sean cortos. ¿Aquí tienen oportunidades las ciudades medias? Pues naturalmente. Probablemente las ciudades medias este sea el principal elemento de ventaja. Segundo factor de éxito, uso intensivo de las TIC. Bueno, evidentemente aquí hay unas condiciones de escala y las ciudades más grandes utilizan más intensivamente las TIC y hay mayor concentración de graduados en tecnologías de la información y la comunicación, pero no es una barrera limitante. Es decir, se podría plantear que Cuenca planteara una estrategia de un uso intensivo de las TICs. Pues sí, no con costes muy elevados, ni de manera diferencial. Es decir, antes estábamos hablando, cuesta más la autopista Teruel que plantear una estrategia de uso intensivo, de creación de un campus especializado en tecnologías de la información y la comunicación. No es una barrera absolutamente limitante. Nos hace falta capital humano creativo de los sectores culturales y creativos. Y esto, efectivamente, como hemos estado hablando esta mañana en algunas de las presentaciones, finalmente el elemento de éxito de un espacio urbano tiene que ver con su capital humano. Somos capaces de atraer, mantener, retener, que aquí lo más importante sería retener, no tanto atraer, sino retener. ¿Y esto qué significa? Pues que tengan oportunidades profesionales. ¿Y esto qué significa? Pues que haya actividad profesional relacionada con los sectores creativos. Que tengamos patrimonio, y esto aquí algunas ciudades medias, porque no tenían costes de oportunidad económicos hace 50 o 100 años, hay muchas ciudades medias que tienen mucho patrimonio, y por tanto es un elemento. Y otro elemento que nos sale en el modelo econométrico es cierta propensión al riesgo. Y esto pues depende de contextos culturales que favorezcan. En general nuestras ciudades salen muy bajo puntuadas, ni las grandes ni las pequeñas, con baja propensión al riesgo, y pues esto pues es, diría, no es salvable a corto plazo, pero probablemente podríamos pensar entre todos estrategias donde se mejorara esa propensión al riesgo. Y esta es un poco, es decir, aquí estamos hablando de que no tienen ninguna oportunidad las ciudades medias. Pues diría que no, tienen algunas desventajas, pero tienen también algunas oportunidades, pero hace falta inteligencia, hace falta recursos, hace falta inteligencia, recursos, estábamos hablando esta mañana también, recursos, pero la ventaja que tienen los sectores culturales y creativos es que al final los recursos más relevantes son los recursos humanos, porque lo que hacemos en el ámbito de lo simbólico es activar los recursos humanos. No nos hacen falta infraestructuras, ya no nos hacen falta infraestructuras, que estaba planteando Juana. No, ni un duro más a infraestructuras, ni uno. Aprovechemos lo que tengamos y si no, en la calle.
Que la calle también es un recurso en términos de infraestructuras. Y aquí a veces nos canalizamos, nosotros presentamos, o sea, el gobierno valenciano presenta el día 21 una estrategia de la recuperación en la que nosotros hemos asesorado y tal igual. Planteamos que hagan en plan de choque, pero el plan de choque es un poco una excusa, es que contraten a 1000 personas, a 1000 mediadores culturales. 1000 mediadores culturales que nos costarán aproximadamente unos 20 millones de euros al año, que es menos que lo que se gasta el gobierno valenciano en el Palau de les Arts, por ejemplo, de la ciudad de Valencia, de solo la ciudad de Valencia, para espectáculos que van 3.000 o 4.000 personas cada... Aquí hay cierta escándalo cuando se plantea gastarse dinero en las personas. Nadie se escandaliza cuando se plantea gastarse dinero en infraestructuras. Y lo que planteamos es que contraten 1000 mediadores culturales sin ningún compromiso, que estos 1000 mediadores culturales tengan la obligación de satisfacer derechos culturales de sus conciudadanos y que traten, o sea, con las infraestructuras en las estructuras del sector público y de las asociaciones, tal y cual, que les explicamos qué son los objetivos de los derechos culturales y que se busquen la vida. Y esto pensamos que tendrá un efecto multiplicador, un efecto de impacto mucho mayor que los 20 millones que nos estamos gastando en el Palau de les Arts en la ciudad de Valencia, solamente en la ciudad de Valencia. Bien, si vemos aquí representamos en el crecimiento del turismo extranjero, que podría ser una proxy, un indicador de qué interés están planteando las ciudades medias. Y aquí sí que está ordenado por tamaño, cuanto más abajo, más pequeñitas, y cuanto más hasta 100.000 habitantes. Pero vemos también aquí que también el crecimiento entre el 2008 y el 2018 de los visitantes extranjeros tampoco se da en las ciudades más grandes, y que la línea roja es el incremento medio, que es el 92%, que no está mal, pensamos que estamos desde la crisis, pero la atención de los visitantes extranjeros ha continuado a lo largo del tiempo, y hay algunas ciudades relativamente pequeñas. Cuenca en esta representación no juega un papel muy brillante, tiene un incremento por debajo de la media durante este periodo. Porque aquí hemos equivocado, y esto ya para concluir, hemos equivocado un poco la relación. Aquí no se trata de utilizar la cultura para atraer turistas. Aquí la relación tiene que ser al revés. La productividad de un trabajador en el sector de la cultura son 40.000 euros de media. La productividad de un trabajador o trabajadora en el sector del turismo son 22.000 euros, prácticamente la mitad. Aquí lo que estamos planteando son estrategias de utilizar la cultura para atraer turistas. Esto es como alimentar los cerdos con caviar para producir salchichas. Esto es una estrategia equivocada, lo tenemos que replantear al revés. Para conseguir la sostenibilidad de determinadas actividades culturales, a veces nos hacen falta turistas. Pero el objetivo es traer turistas para sostener actividades culturales, que es lo realmente productivo. No hacer actividades culturales para atraer turistas, que son muy poco productivas. Por tanto, tenemos que cambiar la filosofía. No es el sector cultural al servicio del sector turístico, sino el sector turístico al servicio del sector cultural, que es lo verdaderamente productivo. Y aquí hay un cambio de orientación, requiere un cambio de mirada y un cambio necesario en la mirada. Nos estamos equivocando. Lo importante y lo productivo es la actividad cultural. Y si para eso nos hacen falta turistas, es decir, para la semana, para el Festival de Música Religiosa de Cuenca, probablemente no sería sostenible solamente con la demanda local, pues si nos hacen falta turistas, buscamos turistas. Pero el objetivo es la semana, no los turistas. Y esto implica un cambio de mirada y perspectiva importante. Y yo creo, esta mañana hemos visto el discurso del político, que yo creo que con mucho entusiasmo, pero yo creo que es un discurso equivocado. Es un discurso que hay que darle la vuelta. Y esto naturalmente, requiere mucha inteligencia. ¿Tienen oportunidades las ciudades medias? Sí, con mucha inteligencia, con estrategias deliberadas, no por casualidad, y es ahí donde está la apuesta. Pero con costes relativamente baratos, porque lo que activamos son recursos humanos. Y no nos hacen falta más infraestructuras, ninguna infraestructura más. Nos hemos gastado
cantidades ingentes en infraestructuras en los últimos 30 años, no solo en España, en toda Europa, y seguimos. Nosotros seguimos, hay una especie de indicador de gasto, no sé quién lo hace, un gasto en infraestructuras culturales, y seguimos gastándonos un dineral en infraestructuras culturales. En personas, gastémonos en personas y planteemos formación, capacitación, capacidad creativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está la clave y la oportunidad, diría yo, de las ciudades medias. Bien. Las ciudades, acabo. Las ciudades efectivamente funcionan muy bien, generan economías de escala y nos servimos de la aglomeración, es decir, yo creo que son herramientas muy inteligentes. Yo diría un poco como conclusión, efectivamente en este contexto y tal como miramos la ciudad desde la perspectiva, la ciudad como patrimonio, la ciudad como espacio de intercambio, la ciudad como escenario vital, lo que hay que hacer desde la perspectiva de las ciudades medias es utilizar o acudir a aquellos recursos donde las ciudades medias sí tienen ciertas ventajas competitivas, que yo diría que básicamente tienen que ver, o si tienen recursos patrimoniales, como repositorio de recursos patrimoniales, pero con lecturas mucho más dinámicas, y como escenario vital y de trayectorias profesionales. Es decir, hacer sitios que sean agradables, vivibles por los ciudadanos, que yo diría que es la ventaja competitiva de las ciudades medias. Y luego utilicemos todo, es decir, naturalmente con 5G y con fibra óptica y con todas estas cosas de la Smart City, pero aprovechar cuáles son las ventajas competitivas. Yo en este sentido no creo de manera natural, pero creo que las ciudades medias tienen oportunidades de utilizar la cultura como recurso real y no solamente decorativo o cosmético de procesos de desarrollo urbano. Tienen algunas opciones, algunas oportunidades, no quiere decir que siempre se aprovechen y que siempre se puedan aprovechar, pero en este sentido no diría, no están perdidas las ciudades medias. Bien, muchas gracias, Pau. Abrimos un poco el turno de debate, tenemos como algo más de 10 minutos y damos la palabra a Diego. Pau, muchas gracias por tu presentación. Te quería preguntar una cosa muy rápido. Cuando has hablado de propensión al riesgo, es decir, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué tipo de políticas, de estrategias encajarían dentro de eso? Pues todo aquello que tiene que ver con el emprendimiento, que son una especie de indicadores que se construye a partir de los indicadores de innovación, y todo lo que tiene que ver con decisiones en torno al emprendimiento de proyectos empresariales, pero también de proyectos culturales o proyectos de producción. Es decir, ser atrevidos que implica ser atrevidos desde el punto de vista cultural y también tener las infraestructuras de tener un sistema financiero que te apoye, que la valoración del fracaso no te hunda para toda la vida, que esas cosas así que tienen un anglosajón micro. Nosotros mediterráneos con la culpa y la... Muchas gracias, Pau. Interesantísima, como siempre, tu ponencia. Una pregunta metodológica. Ya da mucha importancia a indicadores como la productividad, como para medir el desarrollo urbano, y con curiosidad, ¿qué indicadores de productividad utilizáis en general, y en particular en sectores concretos como cultura o turismo, que también medíais productividad? Vale. El indicador de productividad urbana que utilizamos es uno que elabora la OCDE, es para las ciudades. A mí me encanta porque es un número que yo pienso que debe ser complicadísimo de obtenerlo, pero tenemos que la variación de la productividad en Barcelona del 2008 a 2018 es el 4,5% anual. Ni idea de cómo lo sacan, pero son publicaciones de la OCDE que hacen en sus bases de datos urbanas, que la verdad es que a mí me encanta, es una maravilla la cantidad de información que generan y la cantidad de indicadores urbanos que proporcionan.
Eso, una. Respecto a la productividad del sector hotelero, del sector turístico, utilizamos de la encuesta del sector servicios del INE y lo mismo para los sectores culturales. Lo que hacemos es juntamos los sectores culturales, los códigos y sacamos una media ponderada de la productividad media, y eso implica que el sector del diseño tiene 80.000 euros de productividad y el del teatro a lo mejor tiene 21.000, pero de media nos sale 42.000 euros para el 2017, si no recuerdo mal ahora de memoria. Pero vamos, siempre el doble, prácticamente el doble que del sector turístico, del conjunto de la media del sector turístico. ¿Alguna pregunta más? Ana, ¿quieres? Bueno, yo quiero comenzar felicitando a Pau y felicitándonos todos de haberle podido escuchar en persona, porque la última vez que tuvimos la ocasión de participar juntos en un curso fue el curso de Gandía, en el cual lamentablemente pues, no pudimos acudir, y yo me ratifico en que no hay color entre una actividad que se realiza de manera pues a distancia, por lo que sea, porque a lo mejor alguno de estos contenidos no se los pudiste expresar entonces, pero ahora he tenido una percepción de muchas cosas fantásticas que has dicho, y yo creo que hace mucho el hecho de que no haya una barrera entre nosotros. Entonces, bueno, me alegro de volver a coincidir contigo y espero que lo podamos hacer en más ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido muy interesante tu introducción a este universo complejo que es la ciudad, porque claro, eso pone en un aprieto tremendo a todos los intentos de intentar pues, seleccionar o elegir aspectos que puedan ser indicadores oportunos de desarrollo cultural en las ciudades, ¿no? Entonces, claro, yo cada cosa que decías me he ido a los indicadores es como le he hecho la prueba del algodón a la lista de indicadores de Monitor, y sobre todo porque tú mencionabas, y yo creo que es muy importante, esta parte relativa con el derecho a participar, el derecho a compartir, a expresarse, a tener esa satisfacción de lo cultural, ¿no? Y digo, bueno, menos mal, porque en la base de datos Monitor hay un indicador de satisfacción no exactamente con la práctica cultural, ¿no? Sino con equipamientos culturales, pero bueno, es una forma de decir que efectivamente es muy complicado, o sea, la dimensión esta de disfrute personal, pues que es muy importante, tú lo has puesto ahí, pues claro, si no se considera, pues empobrece, queda muy pobre, ¿no? Pero en fin, obviamente pues es difícil de recoger, ¿no? Y luego también tenía alguna otra cosa más una observación. Sí, respecto que el patrimonio tenga que servir para suscitar o fundamentar pues, empleos, ¿no? creativos, y yo creo que ha sido interesante esa referencia tuya al empleo, a la creatividad, a que la cultura además pues, genere pues, esos modos de vida, ¿no? Y que le den un interés en sí misma, con independencia de que luego pues, efectivamente pues, puedan los usuarios externos, ¿no? Y es porque efectivamente un resultado de nuestro trabajo es que hemos visto en el monitor deja patente en muchas ciudades de tipo, sobre todo no metropolitano, la ciudad media, digamos, que está fuera de una gran área metropolitana, pues que tienen un gran, digamos, una gran parte de recursos, una gran parte patrimonial, pero en cambio la parte de empleo creativo pues flojea sustancialmente, ¿no? Entonces todo lo que yo creo que eso es una realidad que es bastante extendida, y por lo tanto da mucho sentido la propuesta que has hecho de que hay que fomentar la formación, ¿no? y apostar por las personas para darles los recursos que les permitan a su vez pues eso, poner en marcha oportunidades, digamos, de negocio, empresas, etcétera, a partir de esos yacimientos que en este caso no son naturales, sino que son pues una base patrimonial. Entonces, nuevamente es interesante el ver pues, que con todos sus defectos, ¿no?
estos intentos de recopilar información, pues a veces sí que es verdad que permiten detectar algunas generalizaciones que pueden sustentar después o justificar o en este caso reforzar los argumentos que tú has planteado, ¿no? Que no necesitan refuerzo, pero bueno, que casualmente en este caso pues sí que efectivamente también lo habíamos notado nosotros. Nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta más o podemos cerrar la sesión para comenzar? Tenemos todavía 5 minutos. Dejamos... Yo, si puedo decir algo, sí. No, simplemente decir, he de decir que, bueno, nosotros llevamos muchos años y nos dedicamos, podemos decir una aproximación relativamente teórica, pero luego también nos dedicamos a aplicaciones muy concretas. Nosotros, por ejemplo, ahora, desde esto que os he dicho antes, que hemos asesorado al Gobierno regional para este conjunto de políticas de la recuperación post-COVID, pero también estamos haciendo el plan estratégico de Jerez, relacionado con la cultura, porque Jerez se reconvierte en los años 80 de la industria relacionada con el vino y trata varias estrategias, todas relativamente fracasadas. Y tiene de los peores indicadores en términos de algunos indicadores de desempleo, de desigualdad social y tal y cual, de los más altos de toda España. Y ahora ha apostado por la cultura, es decir, un poco, que eso a veces la crítica que nos hacemos, es decir, no, la cultura no es solamente el último recurso, no solamente cuando el enfermo de cáncer ya está en las últimas, ¿no? Tenemos que plantearlo antes, pero aquí hay una apuesta decidida por utilizar la cultura como estrategia de desarrollo urbano. Y esto requiere mucha atención, mucho análisis, mucha inteligencia, algo de suerte, porque aquí estamos hablando también que esto es la racionalidad instrumental detrás de estos procesos, no es una química estable, es decir, aquí al final de lo que estamos hablando es de deseos, de voluntades, de adhesiones emocionales, y esto en algunos momentos haces una combinación A más B y sale todo estupendamente, porque estamos hablando de emociones, y otras veces haces A más B y te revienta. Es decir, unas veces haces Juegos Olímpicos de Barcelona y todo es bonito, y otra vez haces el Fórum de las Culturas de 2004 y casi con los mismos mimbres, y aquello revienta. Por tanto, no solo hace falta racionalidad instrumental, sino cierta sensibilidad, cierta suerte, cierta oportunidad, que sea el momento adecuado, que está la generación adecuada. Aquí cuando hablamos del caso de Cuenca, pues, ¿qué os queréis que os diga? Por una puta casualidad que el Zobel, pues imaginaos que lo hubiera dado por Albarracín o que lo hubiera dado por Teruel. Quiero decir, pero esto hay que aprovecharlo. Una vez se da, esto hay que aprovecharlo adecuadamente. Y esto diría que es casi un arte, ¿no? En estos procesos. Es decir, que no hay soluciones lineales. Y esto lo hemos tratado a veces de investigar. Es decir, vamos a ver los casos de éxito en Cracovia, en la zona de Eslovenia, porque miramos los indicadores, mira, a ver quién se sale, quién es el outlier, cómo lo ha hecho, por casualidad. Es decir, los factores que explican el éxito de esta región, pues han sido porque se celebró no sé qué, no sé cuántos, y aquí hubo y se quedó no sé quién, y la arquitectura, y no puedes racionalizarlo, no puedes instrumentalizarlo, y aún tenemos muy poco control en el ámbito del diseño de las políticas públicas de este tipo de cosas, porque hace poco que le dedicamos atención, pero la verdad es que, ¿cuál es la receta? Pues no lo sé, quiere decir que vamos, a ver, probamos esto, y a ver, estamos aún en muy fase de prueba y error, y en fase en procesos que son estructuralmente inestables. No sé si... Sí, comparto plenamente esta última apreciación, puesto que la realidad es que en algunos proyectos de largo recorrido que avanzan cierto tipo de planificación para desarrollar políticas culturales, en muchas ocasiones el soporte, por un lado, financiero o económico para poder desarrollarlas, o el soporte de colaboración política a nivel territorial, pues en algunos casos donde sí se desarrolla,
puede producir resultados beneficiosos a corto y a medio plazo, y en otros lugares donde no se producen ese tipo de coyuntura de estrellas, pues evidentemente no se desarrollan, ¿no? Planificación a nivel cultural, en el ámbito regional, en el ámbito comarcal, sí que hemos tenido aquí en la comunidad, pero creo que a nivel local prácticamente ningún ayuntamiento, y si hay alguno será muy excepcional, el que haya realizado ese tipo de políticas en las que se ha trabajado a partir también de un hecho que de forma identitaria o de forma circunstancial le ha beneficiado para poder desarrollar luego ese tipo de actividades, ¿no? Pero lo que es cierto es que en aquellos ámbitos locales donde sí se trabaja de una forma continuada, de forma insistente, reconociendo los recursos, diversificando la oferta, trabajando con los ámbitos periféricos, se reduce muchísimo el porcentaje de fracaso de muchos proyectos. Y, sin embargo, en aquellos lugares donde de una forma que ese hecho puntual hace 40 o 50 años se sigue explotando de forma agotadora, pues termina produciendo una serie de errores de metodología, persistencia de esos errores, vuelta a políticas similares y nada a la innovación ni nada a la participación local, que es lo que al final provoca que en algunos espacios muy significativos de carácter patrimonial se produzca un abandono poblacional terrible. Y ese abandono poblacional, a su vez, es el principio de fracaso de otras muchas actuaciones a nivel local. Las circunstancias de los municipios, y yo creo que va por ahí la pregunta, en el ámbito donde el turismo sí que es un primer elemento de desarrollo, llámese municipios medios cercanos a la costa o cercanos a otros núcleos urbanos mucho más amplios, a diferencia de los núcleos urbanos del interior, cuyo primer objetivo, cuya primera política de beneficio pueda ser el turismo cultural, creo que están muy separados conceptualmente, muy diferenciados desde el punto de vista de sus políticas culturales y a muchos años luz unos de otros en cuanto al reconocimiento de sus valores culturales y sus potencialidades, ¿no? Y a las pruebas me remito, ¿no? La Comunidad Valenciana o la Comunidad Andaluza, el ejemplo que han puesto de Jerez, evidentemente va a integrar ahora mismo sus bodegas, donde ya no tienen una producción evidentemente de carácter primario, a unos itinerarios relacionados con las propias bodegas desde el punto de vista de la identidad y culturales, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo, nuestro gran patrimonio natural es el propio municipio y su cantidad de recursos naturales, ¿no? Sin embargo, no hay recursos desde el punto de vista local o actividades desde el punto de vista local, ni a iniciativa de los propios órganos con responsabilidad, ni suficientes promotores privados que exploten esos recursos, porque no existen esas estrategias colaborativas en toda la cadena de responsabilidades que favorezcan esa explotación. Explotación ordenada, sostenible, coherente, a lo largo de un tiempo. Y en el ámbito del patrimonio pasa exactamente lo mismo. Esta mañana Miguel Ángel nos hablaba, tanto a nivel local como a nivel regional, a nivel comarcal, de proyectos que han puesto en marcha, muchos de ellos magníficos y con unos resultados, si se pasaran encuestas para satisfacción de los visitantes o de los residentes o de los locales, tendrían un nivel de satisfacción muy alto. Pero hay otros muchos que han muerto, están extintos. Evidentemente, creo que hemos tenido un momento de parón que debería haberse aprovechado hasta el extremo en cuanto al análisis de qué recursos y qué proyectos se podrían haber realizado, ¿no? Y creo que eso no se ha hecho. Creo que hay un problema terrible de relaciones, cooperación, colaboración entre las administraciones responsables y competentes para poder desarrollar ese tipo de proyectos y para poder brindar esas ofertas de posibilidades a iniciativas, a empresas, a colaboraciones o a entidades
que puedan equivocarse, que por equivocarse no hay problema. El problema es que determinados recursos son finitos. Y son cosas que desde los órganos locales, regionales y comarcales no lo tienen en cuenta, para nada. ¿Puedo decir algo? Perdón por la extensión, ¿no? Se nos hace un poco, para guardar un poco la que está planteado en el programa, así que bueno, os agradezco mucho las preguntas al auditorio. Muchas gracias, Pau, por esta presentación y bueno, luego hablaremos de una pequeña pregunta sobre la capacidad emprendedora, si puede, ¿no? Pero vamos a seguir con nuestro programa.